Más de uno Puertollano. Con Virginia Zaldívar. Y estamos de vuelta, es la 1:11 de este viernes 14 de abril y está con nosotros Patricia Martínez para hablarnos de la salud bucodental, porque ella es odontopediatra y es muy necesario saber cómo tenemos que cuidar la boca de los recién nacidos, de los bebés desde que nacen, porque es muy importante para luego su salud en un futuro, ¿no, Patricia? Eso es, buenos días, Buenas. Virginia. Bueno, buenas tardes ya. Y así es, como comentábamos el otro día, todo consiste en hacer una buena prevención. Entonces, crear buenos hábitos y saber identificar las cosas a tiempo, pues nos va a venir muy bien para poder evitar problemas en el futuro. Entonces, desde bebés, incluso cuando no hay todavía dientes, es conveniente tener en cuenta unas cosas para evitar, pues eso, que en un futuro salgan caries, que haya deformación de dientes y de los huesos y evitar pues todo ese tipo de problemitas. Antes de que tengan dientes, supongo lo que influye mucho el uso de las tetinas, ¿no? Tanto de chupetes como de biberones. Eso es. Para todo el tema del desarrollo influyen las funciones que tenemos, la respiración, la deglución o apoyo de la lengua, y cuando ya hay dientes, pues la masticación como tal. Entonces, hasta que aparecen los dientes, sí que podemos hacer una serie de cosas y tratar de instaurar unos hábitos que sean favorables para el desarrollo. Entonces, vamos a hablar un poco en tono general, ¿vale? Luego hay que ver siempre cada niño qué posibilidades tiene y sobre todo la mamá qué posibilidades tiene, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a alimentar, siempre que se pueda, hablamos de lactancia materna. Hasta los 6 meses debe de ser exclusiva y si se puede dar el pecho, pues es lo ideal. Para crear una buena inmunidad, lo primero. Para tener una alimentación mucho más saludable que todo lo que venga de una forma artificial. Y para el desarrollo, por el uso de los músculos masticatorios y de toda la musculatura de la boca y de la lengua, es muy diferente cuando se hace con un biberón a cuando se hace desde el pecho directamente. Entonces, lo ideal es hacerlo exclusivo hasta los 6 meses y se debe hacer siempre a demanda. Hasta los 3 meses el bebé, además de tener una necesidad nutritiva, tiene también una necesidad de afecto. Entonces, el pecho le calma tanto a nivel nutritivo como a nivel afectivo, ¿vale? Hay veces que el bebé va a tener la necesidad de engancharse al pecho simplemente para calmar esa necesidad de succión que tiene. Entonces es muy conveniente hacer esto. Que no se puede o no se quiere, que todo el mundo está en su derecho de hacer lo que quiera, pues entonces se puede buscar una serie de alternativas, siempre la que sea más favorable. Pero si se puede dar el pecho, es lo ideal en cualquier caso. Hablábamos de eso, del uso de chupetes o tetinas. ¿Cómo influye, ¿no?, el que tengan este hábito los recién nacidos y los bebés, ¿no? ¿Cómo influye luego en su salud dental? Vale, pues lo primero que tenemos que determinar es que siempre que hay una lactancia materna hay una respiración nasal, ¿vale? Porque la boca está totalmente cerrada y sellada sobre el pecho. Como la que te oigo hoy, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy favorable porque la respiración debe de ser nasal. Esto va a hacer que haya una buena posición de la lengua, que la lengua se posicione sobre el paladar y haga una presión, que es lo que va a determinar que luego crezca en anchura de una forma conveniente, ¿vale? Además, lo que te decía, cuando se alimenta a través de un biberón, la leche cae por sí sola. Cuanto más grande es el agujero, mayor. Y si hay que hacer una succión sobre el pecho, la mandíbula hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás, lo que hace la estimulación de la musculatura, que va a hacer que los huesos crezcan. Entonces, si hay lactancia exclusiva materna, no es necesario poner un biberón, no es necesario utilizar un chupete. Es verdad que hay determinados momentos en los que se tiene que utilizar. Y lo a que veces viene muy bien. Claro, lo que os decía antes, pues que depende de las circunstancias de cada uno y que hay momentos en los que la mamá simplemente tiene que descansar. Entonces, si el bebé no lo pide y si no lo demanda, hay niños que son más tranquilos, otros niños que son más nerviosos. Entonces, depende mucho de la demanda que tenga el bebé.
si se va a utilizar una tetina de biberón, debe ser siempre lo más blanda posible y lo más finita, ¿vale? Que sea lo más plana posible. En el tema de las tetinas de los chupetes, pues igual hay, digamos, 3 grandes grupos. La anatómica o ortodóntica, que se llama, que es muy planita. Hay una que es cilíndrica y hay otra que tiene como la punta más redondeada, Sí. ¿vale? Entonces, la de la punta más redondeada, digamos que puede ser la menos recomendable. Pero volvemos a lo mismo. Pues se llevan muchos los chupetes ahora, sí que son los más redonditos que hay. Pues los que tienen digamos, el cuello más rectito y lo que es la punta de la tetina más redondeada, digamos que es la menos recomendable. Hay unas que son más cilíndricas, que por ejemplo en niños que cuando nacen tienen que estar en incubadora, no pueden tener el pecho de la mamá. En esos casos es hasta recomendable utilizar el chupete porque ayuda a hacer esa succión. Entonces esas tetinas se asemejan más a la forma del pezón que, por ejemplo, las otras que son planitas. Si no hay este caso, que por ejemplo se puede hacer una lactancia desde inicio y el chupete se utilice más como una forma de calmar, sí podríamos decir que son más recomendables las otras que son más planitas, porque el apoyo que tiene de la lengua o en el momento que aparezcan los dientes, la separación que hacen en la parte de adelante es menor. Entonces, por eso digo que hay que diferenciar el momento, el por qué se usa y sobre todo saber que lo que más determina es el tiempo de uso, la forma y sobre todo la intensidad con que el niño lo utiliza. No es lo mismo que un niño lo tenga solo como de apoyo a que haga una succión muy fuerte. El efecto que produzca en los maxilares y en los dientes será mayor. Claro. Yo te contaba antes que en mi caso mi hija tuvo chupete y al año y medio, de un día para otro, porque los empezaba a romper las tetinas mordiendo, Sí. le cambié porque claro, era peligroso con la tetina rota. Y al cambiarlo dijo que no, Que y no lo nada. quería. Y de un día para otro, sin chupete. Digo, menos mal, porque hay gente que le cuesta muchísimo, mucho, ¿eh? mucho. Es muy difícil, que lo comentábamos también antes, una vez que se instauran hábitos, eliminarlos. Entonces, por eso digo que hay que intentar utilizarlo lo menos posible para que los niños no sean dependientes de esto. Y utilizarlo, pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en el coche, si va la mamá sola con el bebé, pues no debe de llorar, a lo mejor si tiene un trayecto largo, entonces en ese momento sí podemos utilizarlo para calmarlo. Si por el contrario estamos en casa, pues siempre va a ser mejor que cojamos al bebé, que tenga un contacto piel con piel, el porteo es muy bueno, dar masajitos, entonces buscar otras formas de calmar al bebé antes que darle el chupete. Además, cuando a partir de los 6 meses que los niños empiezan a desarrollar, tienen que interactuar con los objetos, o sea, es bueno que los niños se metan cosas en los dientes y si el chupete está metido en la boca, pues evita todo esto. El niño no interactúa con el medio. Entonces, es bueno ponerlo en situaciones, pues a lo mejor a la hora de ir a dormir, pero el rato que esté en casa, que podamos jugar con él, que el bebé interactúe y que esté libre. Y luego muchas veces para el tema de la alimentación también nos influye, porque si lo ponemos cuando el bebé va a llorar, cuando el bebé llora muchas veces nos quiere decir algo. Puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga sueño, que necesite una serie de cosas. Entonces, si ponemos el chupete para calmarlo, podemos perder muchas señales que son determinantes. ¿Y cuándo tenemos que empezar con la higiene bucal en los bebés? Vale, pues la higiene bucal debe empezar cuando aparece el primer diente. Por norma se supone que debe ser alrededor de los 6 meses, pero hay bebés que hasta el año no les sale ningún diente y no quiere decir que haya ningún problema. No todo el mundo tiene. Yo decía, si todo el mundo tiene dientes. Efectivamente, al final. es verdad que hay niños, personas que nacen con algún diente de menos, o sea que esas características se pueden dar, pero el que no aparezcan los dientes no quiere decir que no vaya a haber ninguno. Claro, yo es que me asustaba porque le salieron como a los 8 meses, decía, madre mía, que no le sale. Y luego pensaba, si todo el mundo va a tener dientes, Claro, ya. Los 8 meses es casi normal, porque es a día de hoy es más normal que aparezcan un poquito más tarde que temprano, ¿vale? Hay bebés que nacen con dientes, que son los dientes neonatales. Entonces, bueno, lo normal, por poner una fecha aproximada, que empiecen a partir de los 6 meses. Que no es así, no hay ningún problema, no hay que preocuparse, esperar y ya está. Pero sí, en el momento que aparezca el primer diente, hay que cepillar. ¿Con qué tipo de pasta tendríamos que cepillar? Porque supongo que será una especial y luego, dependiendo la edad que tenga, tendremos que ir cambiando de Eso pasta, es. ¿no? Además del tipo de pasta,
hay que controlar muy bien la cantidad, ¿vale? Entonces, cuando aparecen los dientes, están solo los dientes de adelante, la cantidad que hay que poner es mínima, como medio granito de arroz, para cepillar solo dientes de adelante. Cuando ya aparecen las muelecitas, podemos poner un granito de arroz. Y a partir de los 2 años, podemos empezar a utilizar cantidad de un guisantito pequeñito, una lentejita o así, nunca más, porque no van a escupir, entonces esa cantidad de flúor se va a quedar. Entonces no es bueno introducir mucha pasta porque se puede producir una fluorosis. Las cantidades para que se produzca una fluorosis tienen que ser muy altas, pero hay que tener cuidado con la cantidad de pasta. Y luego la concentración en flúor debe de ser de 1000 partes por millón. Hasta los 2 años mínimo, ¿vale? Una vez que el niño aprenda a escupir, podemos ir subiendo la cantidad de flúor y la cantidad de pasta. Vale. Yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? A ver, porque tengo la pasta eso de 1000 partes, 1000 partes por millón. Sí, a veces escupe, otras veces no, estamos bueno, claro, aprendiendo ahora. 2 añitos y medio es muy poquito, entonces... Sí que escupe, pero otras veces que yo creo que le gusta el sabor porque vienen con un sabor eso agradable. es. Las pastas de niños pues suelen tener sabor a fresa o a frutitas, entonces les gusta y además ellos juegan, ¿vale? Entonces, a partir del primer año... O a partir de que aparezca el primer diente, siempre cepillar. Lo debe de hacer, evidentemente, los papás. Y se debe de hacer no sentado, hacerlo en una posición tumbada y el papá desde atrás. El papá o la mamá desde atrás. Entonces hay que levantar bien el labio, que muchas veces los bebés tienen el frenillo insertado muy bajo y entonces no llegamos bien, hay que llegar con el cepillo hasta la encía. Entonces es importante con el dedito subir un poquito el labio y cepillar los dientes. ¿Cuánto tiempo se debe hacer? Pues es imposible que un bebé te deje 2 minutos, que es lo que se aconseja. Claro, entonces hay que intentarlo hacer el tiempo que el bebé lo permita. Es normal que llore, o sea, no a la primera queja hay que retirarse, pero si ya se empieza a poner muy nervioso, pues lo retiras. Lo importante es cepillar, ¿vale? Se debe de hacer como mínimo 2 veces al día. 2 veces al día, y cuando eso en bebés, y cuando siguen creciendo... Lo ideal es 3. Después ¿vale? de cada comida, ¿no? Después Más o de cada menos. comida, sí. Y, por ejemplo, en los bebés también es importante... porque el flúor lo que hace es que crea una capita en los dientes que produce como una remineralización, entonces les protege de la caries. Además de esto, también influye mucho las veces que se haga ingesta, porque claro, el pH de la boca cambia cada vez que se come, entonces hay que intentar que la boca esté con el medio más protector para que no se produzcan caries. Si los bebés, por ejemplo, se van a acostar con una toma de lactancia o con una toma de biberón, pues cepillarlos después es complicado porque lo vas a despertar y lo que has conseguido se pierde. Entonces sí es bueno a lo mejor antes de la toma de la noche, si se va a acostar con leche, media hora antes hacer un último cepillado, luego ya que tome la toma porque ese flúor se queda ahí para proteger. Vale. Otra cuestión. A partir de los 2-3 años, ¿no? Que ellos empiezan también a comer algo de dulce, sí. Deberíamos evitar, ¿no? El consumo excesivo de azúcar porque le va a repercutir en sus dientes. Eso ¿verdad? es. Con el tema del azúcar hay un poco de desconocimiento, ¿vale? Porque no es azúcar solo lo dulce. Cualquier alimento procesado, aunque sea de un sabor salado, va a contener azúcares, ¿vale? El azúcar existe en los alimentos, lo que pasa que cuando pasan a procesarse es cuando ya es peor. Entonces, en el momento que hay algo en la dieta que no es únicamente leche y que no sea leche materna, porque las leches de fórmula hay que ver muy bien los ingredientes, ¿no? Que eso es, la composición, porque algunas tienen más azúcar que otras, entonces hay que estar atento a eso. Pero en el momento que se introduce alimento en la dieta ya tiene azúcar. Y en el momento que hay azúcar en la boca ya hay posibilidad de producir caries, ¿vale? Entonces, por eso hay que cepillar y por eso hay que introducir el flúor. Y luego, por supuesto, cuanta menos azúcar se introduzca en la dieta, mejor. Entonces, os quería hacer una recomendación. Hay una página que se llama sinazúcar.org que te dice qué cantidad de azúcar tienen los alimentos, sobre todo los procesados, porque se supone que los niños hasta los 8 años no deberían de tomar más de 25 gramos de azúcar al día.
Eso ¿Pero que- cómo controlas eso? Pues hay que controlarlo, Es hay que intentar... complicado, ¿no? Es muy complicado, pero hay que intentar instaurar los hábitos lo mejor posible. Y luego lo que hablábamos también tú y yo antes de empezar, pues los papás tienen que tomar conciencia y tienen que adecuar sus hábitos Y a dar eso. ejemplo. Efectivamente, porque los niños aprenden todo por imitación. Claro que sí. ¿Y con qué edad pueden salir, o la pregunta la voy a formular de otra forma, ¿pueden salir caries en los dientes de leche? Sí, sí. De hecho, el índice de caries en los niños es muy, 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 muy alto, porque hay muchas que pasan desapercibidas, que no llegan a hacer un agujero como tal. Entonces, es muy... hasta los 2 años, 1 de cada 3 niños, creo que es la estadística, tiene caries. A partir de los 3 años va hasta casi un 50%. Entonces, como hay mucho consumo de azúcar, porque lo que tú decías es muy difícil en la Sí. dieta que llevamos hoy en Es día, complicado. es muy complicado. Y sobre todo eso, el limitar y a ver cuánto llevamos consumido, porque muchas cosas llevan azúcar, por ejemplo el tomate frito, ¿no? Por poner un ejemplo. Es que todo lleva Un niño se azúcar. come un plato de macarrones con tomate y dice, bueno, esa no, lleva el tomate frito lleva bastante azúcar. Cualquier alimento procesado, cualquiera, lleva azúcar. Los yogures, hay un yogur que es el yogur de mi bebé o del primer año de Sí. vida, algo así, eso lleva muchísimo azúcar. Solo un yogur creo que son 32 o 33 gramos de azúcar. Un yogur. Madre Entonces mía. hay muchas cosas hay mucha publicidad que va orientada a ideal para los niños, pero hay que ver esas composiciones, porque son peligrosas. ¿Vale? Entonces hay que estar pendiente. Yo aconsejo siempre que no todo lo que interviene en los dientes tiene que ser tratado por un dentista. Hay que consultar asesoras de lactancia para que te orienten un poquito. Hay que consultar a nutricionistas especialistas en niños y tomar un poco de conciencia de todo esto. Una vez que aprendes y que sabes, pues ya puedes desarrollar tú solo, pero sobre todo en papás primerizos. Hay que tener también muy en cuenta cuál es la salud de la boca de la mamá, que lo hablábamos la última porque vez. puede heredar, ¿no?, algunas enfermedades. Eso es. La microbiota, que es las bacterias que hay en la boca de los bebés, vienen dadas en la mayor parte por la mamá. Entonces, si la mamá no tiene una buena salud y está dando el pecho, se van a transmitir, ¿vale? Luego el bebé pues crea por su entorno su propia microbiota, pero al principio es dada por la mamá. Entonces, hay que cuidar pues todo eso, las primeras transiciones y todo. Hay que cuidarse desde el embarazo. Efectivamente. Que lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Eso es. Desde el embarazo. ¿Alguna cosita más que se te haya quedado en el tintero? Bueno, pues lo que hablábamos, tener un poquito en cuenta que pueden salir las caries muy pronto, entonces la recomendación es que se acuda al dentista o cuando salga el primer diente o en el primer año de vida, cuando se cumpla el primer añito, lo que se produzca antes, lo que hablábamos, que Sí. hay veces que se retrasa la salida del diente, entonces que se acuda al odontopediatra, a un odontopediatra. Si no se conoce a ninguno, hay muchos odontopediatras que hacen consultas telefónicas, online, entonces cualquier duda que surja que se consulte y acudir para poder pues ver cualquier caries que aparezca desde pequeñita, para no tener que hacer... Además pensemos que los dientes de leche son muy pequeñitos, que si la caries avanza rápido y muchas veces que hay que hacer extracciones o que se pueden formar infecciones que además en la boca tienen repercusiones Claro, en que el le cuerpo. atañe al Eso nervio. es. Entonces hacer una visita para control y para ver que todo está bien. Bueno, pues nos apuntamos todas las recomendaciones de nuestra dentista Patricia Martínez Muy bien. y volvemos en unos minutitos que vamos a echarnos unos bailes, ¿eh?